organismo y que es producida por causas accidentales o incidentales. A esa se llama muerte materna incidental. Accidentes de tránsito, muerte por violencia, muerte violenta por desastres naturales, caídas accidentales, accidentes de trabajo, causas externas, en este caso de lesiones accidentales, ataque o agresión, y no se consideran para el cálculo, en este caso, de razón o la tasa de muerte materna. No se consideran. Por eso decía que la muerte materna en sí se habla de causa directa o indirecta, sí, pero si fuera de causa de muerte incidental, como repito, accidentes de tránsito, violencia por desastres, caídas, debido a una causa externa, no entra a lo que es la estadística de muerte materna, por si acaso. La muerte materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas, directas o indirectas, después de los 42 días posparto, es la muerte tardía. Pero antes de un año de terminación, pero antes de un año de la terminación del embarazo. ¿Sí? O sea, antes de que cumpla un año su bebito. Y tampoco se considera como un cálculo para la razón o tasa de muerte materna, pero sí se define. Tienes el caso, doctor, esta paciente falleció en el día 43 posparto. Lo siento, es una muerte materna tardía, se define así, pero no entra en la estadística. Porque sí entran en la estadística de mortalidad materna las muertes directas o indirectas que acabo de hablar, pero no la muerte materna incidental ni la muerte materna tardía. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Ojo que estas son preguntas de examen, no solo conmigo. Estas son preguntas de examen de residencia. Salud Pública, les encanta preguntar esto. Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Primero, dentro de lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible está el fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación, calidad, igualdad de género, agua limpia, saneamiento, energía asequible y no contaminada, trabajo decente, industria e innovación, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, en este caso, acción por el clima, vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, alianzas para lograr los objetivos. Bueno, como hablamos de los objetivos, en este caso, las mujeres y los objetivos de desarrollo sostenible está sobre todo en lo que es salud y bienestar. En cuanto te hablamos de salud y bienestar, es importante porque es las metas del objetivo 3, donde dice que para el 2030 es reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 habitantes, o 100.000 nacidos vivos, perdón. Pues esto era uno de los objetivos, ¿no es cierto?, que pues fueron mellados o fueron afectados por la pandemia, ya que pues nos limitaron el acceso directo a la gestante. ¿Esto se refiere a qué? Esto se refiere a que nosotros, al tener acceso a nuestras gestantes, ir a periferia o que la paciente venga a nuestros establecimientos, a sus respectivos controles, pues se vino siendo alterado, ¿no? El control prenatal, y pues más precisamente, ¿por qué? Por los periodos prolongados, o el periodo prolongado que tuvimos, ¿no? De aislamiento, ¿ya? Entonces, esto fue un problema, y esto fue a la vez de que dejamos que las patologías crónicas, preeclampsia y demás, compliquen los embarazos y por ende también hasta los partos. Por esta razón es que la mortalidad materna pues se elevó en estos periodos. Para el 2030 se planeaba reducir la mortalidad neonatal a menos de 12 por cada 1.000 nacidos vivos y también garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Y de aquí al 2030 poner fin a las epidemias del SIDA y hepatitis. Pues lo que nuevamente indicó se vio alterado, ¿no? Proporción de mujeres de edad de procrear o edad fértil era de entre los 15 a 49 años que cubren sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos. Y esa era la idea de que la tasa de fecundidad disminuye en los adolescentes, sobre todo, ¿no? Lo cual también se vio alterado. La vigilancia en la mortalidad materna. Es importante nosotros saber lo siguiente, que desde el año 1999 la Oficina General de Epidemiología y ahora el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA incorporó la vigilancia obligatoria de la muerte materna al sistema de vigilancia de Red Nacional Epidemiológica, lo que es el RENACE.
Y desde el año 2000 se implementó la notificación inmediata por parte de todos los establecimientos de salud. Pasa que antes del 99 teníamos, nuestra tasa de mortalidad era alta y aún así nuestra estadística era deficiente, o sea que decíamos, tenemos bastante muerte materna, casos de muerte materna, pero es penoso que no sabemos el número total de muertes que realmente existen y por qué o sus causas. Sí podemos decir que son varias, pero no podemos detallar o no podemos dar la información real de cuántas. Y es por esta razón que se apertura la Oficina General de Epidemiología y ahora lo que es el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades, y que se incorpora la vigilancia obligatoria de muerte materna con el Sistema de Vigilancia de Red Nacional de Epidemiología, lo que es el RENACE, no se olviden. Y la notificación inmediata es la que se implementa. ¿Qué significa? Mañana, Dios no quiera, fallece una gestante, la notificación debe ser inmediata. Para eso existen formatos de llenado donde pues se detallan las causas de la mortalidad materna, causa probable o causas que desencadenaron la patología, y esto entra inmediatamente a nuestra estadística nacional. Y esto con dos fines. Primero, poder tener el valor real de las muertes maternas y verificar la causa de muerte materna, ¿vale? Decir en qué nos estamos equivocando, ¿sí? ¿En qué nos estamos equivocando? ¿En qué estamos cerrando? Pues como sabemos, la muerte materna por hemorragia postparto sigue siendo la primera causa de muerte materna, ¿sí? De complicaciones postparto, lo que ya debería cambiar, pero no, sigue. Entonces, esta estadística nos sirve básicamente para ello, ¿no? O si es que alguna patología pues predispone o incrementa el riesgo de la mortalidad materna, ¿no? Se me ocurre que el COVID hubiese cambiado la historia de todo esto si es que realmente afectaba a nuestras gestantes y terminaban complicando el parto y matándolas, tal vez, no lo sé. Entonces, básicamente, esta estadística nacional nos sirve para esto. Con la finalidad de definir y actualizar el proceso de notificación de muerte materna en el ámbito nacional, mediante una resolución ministerial 778 del 2016, se aprobó la directiva sanitaria que establece la notificación e investigación de vigilancia epidemiológica de la muerte materna, vigente actualmente. ¿Sí? Entonces, según la OMS, la mayoría de las muertes maternas son evitables, ¿cierto? Y el conocimiento de las soluciones sanitarias para prevenir y tratar las complicaciones presentadas durante el embarazo o parto puerperio contribuirán en su prevención y manejo, por lo que constituye un problema de derechos humanos y equidad de género y de igualdad social. Básicamente, el acceso al servicio de salud. La razón de mortalidad materna. Pregunta típica. ¿Qué es la razón de la mortalidad materna? Es un indicador que permite medir el impacto de las políticas de salud y así como la calidad y equidad a la prestación de servicios. ¿Sí? Entonces, te permite, en este caso, medir el impacto de las políticas de salud y así como la calidad y equidad, ¿no es cierto?, a la prestación de servicios. Y la razón de mortalidad materna representa el riesgo obstétrico asociado a cada embarazo. Permite medir el avance logrado tanto a nivel nacional, subnacional y local. Asimismo, medir y comparar el progreso del país respecto a los demás países de la región. Entonces, la razón de mortalidad materna se halla con el número de funciones maternas ocurridas en un año por 100.000 sobre el número de nacidos vivos ocurridos en el año. Y la tasa de mortalidad materna, que es muy diferente a la razón, te dice que la tasa de mortalidad materna se define por el número total de funciones maternas de causa obstétrica por 100.000 habitantes, más un número de mujeres en edad fértil. ¿Qué te da eso? El riesgo de morir durante el embarazo o puerperio. Entonces, nuestros datos estadísticos y sobre todo la diferencia entre la razón de mortalidad materna y la tasa de mortalidad materna es importante diferenciar. La razón de mortalidad materna es un indicador que permite medir el impacto de las políticas de salud y así como la calidad y equidad a las prestaciones de los servicios, las prestaciones de servicios de salud. O sea, que el acceso que tienen estas pacientes a lo que es la atención del control prenatal, parto y demás. Pero ¿qué te dice acá? Que la tasa de mortalidad materna nos mide el riesgo de morir durante el embarazo puerperio. Se te dice el número de funciones el número de funciones maternas por causa obstétrica sobre el número de mujeres de edad fértil, te mide el riesgo. Y nuestra tasa de mortalidad materna realmente se elevó
en ciertos periodos. Es por eso que el trabajo es exhaustivo e importante saber qué nos mide esta razón, esta tasa de mortalidad materna. Causas de mortalidad materna. Bueno, cuando se estudiaba las causas de mortalidad materna, típicamente se llegaba a las exposiciones, aborto, infección, hemorragia, preeclampsia, parto obstruido, y todo lo que se mostraba en las capacitaciones y demás. Y la parte estadística que tan solo se estudiaba que en aquel entonces. Y pues se vio realmente que nosotros estábamos viendo solo la punta del iceberg, la punta del témpano, pero no veíamos el problema serio que venía atrás. Y al lado oculto estaban las causas condicionantes para llegar a esto: barrera socioeconómica, pobreza, desconocimiento de derechos, discriminación, inequidad, limitación de acceso a la educación y por tanto a la salud, analfabetismo, barrera cultural, creencias, mitos, costumbres, dificultad de acceso geográfico, factor climatológico, nutrición deficiente en la niñez, adolescencia, restricción de los derechos humanos en la salud materna, barreras de acceso a los servicios de planificación familiar. Todos estos problemas que formaban parte, la mayor parte del témpano, pues se veían que las primeras o las de la punta necesitaban un manejo por ser complicaciones y por ende generar mayor costo. Sin embargo, las condicionantes eran completamente causas modificables, que si nosotros hacíamos manejo preventivo promocional, básicamente no teníamos por qué llegar a la punta de la iceberg, o a los pocos casos de complicaciones, o las pocas causas, o las pocas etiologías de esas complicaciones, o de riesgo de mortalidad materna. Y el témpano de las causas de mortalidad materna, asimismo, con el tiempo se fueron incrementando, ¿no? Donde nosotros veíamos que el lado visible estaba nuestra realidad actual: la pérdida de la comunicación de un miembro productivo y un integrante valiosa, ruptura del núcleo familiar, las parejas pierden a su compañera, mayor pobreza, pérdida económica, inestabilidad familiar, maltrato infantil, niños en abandono, carencia de afecto, ingreso prematuro de los hijos al mercado laboral, menos oportunidades educativas, disminuye el estado de nutrición, deserción escolar, menor escolaridad de los hijos, disminuye la expectativa de vida de los hijos, aumento de la carga del sistema de salud y consecuencias. Y sin embargo, también así como aumentaron los factores o las causas de mortalidad materna en la punta del iceberg, que es lo más notorio, por decirlo así, que nos hemos acostumbrado a ver ya cuando el caso está complicado y no nos gusta ver el caso de prevención, pues las causas condicionales incrementaron notablemente, porque estas recién fueron consideradas: falta de autonomía, rol reproductivo de la mujer, violencia intrafamiliar, trato irrespetuoso abusivo, obstáculos de acceso al mismo seguro de salud, deficiente acceso a los servicios de atención obstétrica, servicios médicos inadecuados, idioma, respeto a la etnia, exclusión social y muchos más. Entonces, cuando nosotros vemos de que las consecuencias el témpano de las consecuencias de mortalidad materna tenían tanto causas que nos podían llevar directamente a la muerte materna, o sin embargo factores que podría llevarnos a un factor condicionante predisponente a muerte materna, que eran mucho más causas, ¿no es cierto? Camino de la sobrevivencia. Nosotros vimos de que si una paciente tiene la ruta hacia la muerte de una señora X, se determinan las demoras. ¿Qué son las demoras? Cuando se hicieron el estudio de las causas de muerte materna, se identificaron las demoras. Y las demoras se define a qué. Vimos el por qué una paciente tuvo que terminar en una muerte materna cuando todo esto era evitable. Aquí vemos, ¿no?, el grafiquito. La ruta de muerte de la señora X. ¿Qué dice? Que existen demoras. Entonces, las 4 demoras son típicas en el examen, o cuántas demoras existen, sí, en la ruta de muerte de la señora X. La primera demora es reconocer el problema: estatus socioeconómico, nivel educativo, falta de información. Si no reconocemos el problema en una amenaza de aborto, hemorragia postparto, en una preeclampsia y demás, pues condiciona complicaciones. La segunda demora: decisión de buscar atención, estatus socioeconómico, educacional, falta de información sobre signos de alarma. Entonces,
Decisión para buscar atención o ir al centro de salud si es que una paciente está en riesgo. 3. Demora a llegar al establecimiento de salud. Típico nuestros problemas de acceso. Todavía tenemos establecimientos que no tienen las facilidades, no tienen los accesos terrestres, aéreos ni demás para recibir una atención oportuna frente a una complicación. Típico en el Bajo Urubamba, Pichari, Quirigueti, comunidades del Bajo Urubamba, que muchas veces no llegan oportunamente a su establecimiento de atención o más cercano para poder dar la atención adecuada, o en su defecto llegan complicadas. Es típico lo que nos llega a pacientes con hemorragias posparto, pacientes con hemorragias de la segunda mitad del embarazo, que pues luego de que lleguen oportunamente a nuestros hospitales y les estabilicemos, llegan complicadas, ¿no? Con anemias severas y demás. Y la cuarta demora, recibir un tratamiento adecuado, capacidad resolutiva inadecuada, escasos profesionales entrenados y calificados, desabastecimiento en fármacos y demás. Lo que pasa actualmente, ¿no? Típico es que un personal de salud especializado lo que más quiere es trabajar en área urbana, no en rural. Y esto a razón primero por el acceso, la pérdida de oportunidades, nivel educativo, capacitación y sueldo y honorarios, básicamente, ¿no? Porque si fuera por honorarios, el que menos quisiera irse a zonas lejanas, pues por una compensación por su servicio, ¿vale? Sí, por un buen pago, ¿no? Pero pues estas cosas no se modifican y que siguen poniendo en riesgo a nuestras pacientes obstétricas. No solamente en lo obstétrico, en general, ¿no? Pero ahora hablamos de muerte materna. En la primera, cuando hay un pobre desarrollo socioeconómico, mejora el estatus de las mujeres. Si hay un pobre desarrollo socioeconómico, hay alteración en nutrición, anemia, partos pretérmino y demás. La fertilidad excesiva, accesibilidad a la planificación familiar, servicios de planificación familiar. Mayor número de hijos, mayor riesgo de tener niños desnutridos, mal alimentados y demás. Y pobreza, ¿no? Y embarazos de alto riesgo, accesibilidad a los servicios de control prenatal. ¿Qué dice? Si es un embarazo de riesgo, embarazos dobles, macrosómicos, edades maternas avanzadas, pacientes con antecedentes de preeclampsia y demás, mejorar los servicios de control prenatal, donde nosotros podamos orientar adecuadamente a estas gestantes. Una realidad actualmente sí, con todo esto de la quinta ola, los consultorios no atienden al 100%, hay gestantes que están esperando citas para control prenatal con 1 o 2 meses de anticipación, a veces para una simple ecografía. Pues estas cosas tienen que ser reestructuradas. Y complicaciones que amenazan la vida, ¿no? Donde se debe ver la accesibilidad al primer nivel de referencia, donde si vemos que es una paciente que necesita una unidad de mayor unidad de capacidad resolutiva, pues por muchas veces para salvarle la vida. ¿Sí? Entonces son los puntos que se tienen que corregir y donde se identifican las demoras. Las condiciones que amenazan la vida en el tiempo de 1 hora, 3 días, están el reconocimiento del problema, decisión de buscar atención, acceso a la atención adecuada y cuidados obstétricos esenciales de calidad. En el reconocimiento del problema falla en el reconocimiento oportuno de un signo de alarma. Y muchas veces los que van errando allí en educar a la paciente somos nosotros, a no orientar cuáles son los signos de alarma. Decisión de buscar la atención, no busca la atención, busca una atención inadecuada. Muchas veces las pacientes no llegan al centro de salud o hasta pues caen en atenciones o consejos de personal hasta no médico. Acceso a la atención adecuada, no alcanzar la atención. Como acabo de ver hace un momento, pacientes que esperan para una simple ecografía o control prenatal con citas de hasta 1 mes de retraso. Cuidados obstétricos esenciales y de calidad. Atención inadecuada muchas veces cuando nuestros hospitales no cuentan con el equipo necesario o personal suficiente, o muchas veces hasta ni son atendidas. Mucho cuidado. La situación de la mortalidad materna en el Perú. ¿Me están escuchando? ¿Están atentos hasta aquí? Sí, doctor. Cuando hablamos del 2000 hacia el 2019, vimos que el número de muertes maternas por año iba disminuyendo considerablemente.
desde las 605 hasta 626, que hubo un pico en 2004, fueron disminuyendo 309 hasta 309 en hasta el 2019. Toda esta historia está en cambio, y esto a razón de que, pues, el COVID-19. Esto a razón que el COVID-19 generó brechas enormes en cuanto a la atención prenatal, seguimiento de nuestras pacientes, identificación de embarazos no deseados y demás, pues alteró. Y estas tablas vienen en incremento, donde en teoría, en promedio, teníamos la mortalidad, número de mortalidad materna iba disminuyendo progresivamente, pues tenemos un alza para el año 21-22, ¿sí? El número de mortalidad de muertes maternas se da mayormente en Lima metropolitano, porque tenemos en Lima la mayor concentración de población nacional. Entonces, en Lima metropolitana tenemos hasta 42 muertes en año, Piura 29, y así sucesivamente van disminuyendo. Cusco tuvo 9 muertes maternas para el 2019, y así progresivamente. Muy bien. La muerte materna según grupo y edad, pues tenemos las muertes maternas entre los 15 y 19 años. Entonces, si vemos de que el 11% de mujeres de 34 años, en promedio, tuvieron muertes maternas, ¿sí? Perdón, de 11% a 34 muertes maternas, tuvimos en este caso una razón de muertes maternas que ocurrió en mujeres de 19 años. El 19 años, el 59.2% de o sea, 183 mujeres, eran de edades de entre 20 y 34, y el 29% más de 35 años. O sea que para el 2019 fallecieron más mujeres entre los 20 y 34 años, el 2019. Las características de fallecimiento se dieron generalmente en el puerperio, como vuelvo a indicar, donde fueron manejadas en segundo y tercer nivel de tensión, y pues que estas pacientes recibían atención prenatal, sí, eran pacientes controladas, pacientes que iban a sus controles con personal obstetricia, centro de salud o hospital, y aún así se morían. Y dentro de las causas directas fueron entre el 59% que están en hemorragia obstétrica en primer lugar, trastornos hipertensivos en segundo lugar, aborto y sus complicaciones y otras causas. Y como directas estaban los ACVs, enfermedades infecciosas, neoplasia, enfermedades neoplásicas y demás. Entonces, que las conclusiones se dieron que hasta la semana 52 de 2019 se ha reportado una disminución de 57 muertes maternas a comparación de un año anterior, y los departamentos de San Martín y Ucayali presentaron el mayor incremento de muertes según procedencia. El 6.1% de muertes maternas ocurrió en adolescentes de 17 años, y las muertes maternas institucionales fueron frecuentes, o fueron más frecuentes, partos institucionales, partos en hospital. Y de esta, más de la mitad del 52% ocurrieron en establecimientos de salud. Chévere. Que estos partos se llevaron a cabo en establecimientos de salud, en un hospital. Que eso te mide, ¿no? La calidad de atención y demás. La etapa de puerperio representó la etapa más frecuente en la que ocurre muerte, en un 59.7%. Y la mayoría de las muertes ocurrieron debido a causas obstétricas directas, hemorragia y trastornos hipertensivos, que constituyeron las causas más frecuentes a nivel nacional. La hemorragia como causa de muertes más frecuente de muertes extrainstitucionales. Situación de la mortalidad materna en el 2021. Puntos clave a recordar. La gestante se encuentra en una situación de mayor susceptibilidad de infecciones respiratorias virales, considerando los cambios fisiológicos, inmunológicos, hormonales producidos durante la gestación y el riesgo de complicaciones de enfermedad por el nuevo coronavirus. En este caso podría incrementarse en esta etapa, claro, porque como vuelvo a mencionar, todos estos retrasos se incrementan. Y en el Perú la inmunización contra el COVID-19 de las gestantes se inició en junio del 2021, y a partir del mes de septiembre se aplica la segunda dosis a las 12 semanas de gestación. Porque si recordamos, al inicio se recomendaba recibir la vacuna para COVID a partir de las 27 semanas. Y cuando se vio
que podría administrarse en el primer trimestre, luego de las 12 semanas. El número de muertes maternas en el 2020-21, pues acá se ve el notable crecimiento de 439 a 471 muertes durante este año, muertes maternas. ¿Ya? Entonces, sí, pues es verdad lo que decíamos, que esta pandemia pues trajo ciertos problemas, ¿no? Para el control y seguimiento de nuestras gestantes. Muy bien. Muy bien. Entonces, vemos que la mortalidad materna, según el grupo de edad en el Perú, sí, era mayor en pacientes entre 20 a 35 años y pues en los grupos de 18 a 29 años, 60% de las mujeres eran mayores de 35 años. El 4.9% ocurrió en mujeres de 17 años y el 34.9% mujeres entre los 18 y 29. Leo, saludar, Leo. Ya, muy bien. La muerte materna según causas de defunción entre el 2015 y 2021. Nuevamente se ve que las causas directas, en primer lugar está la hemorragia obstétrica, y entre las causas indirectas hablábamos de la enfermedad de COVID-19, ¿no? Sí, porque ahí se menciona que incluso tuvimos casos complicados por COVID-19 que pues originaron muerte materna.
Muy bien, entonces, cuando nosotros vemos, ¿están escuchando, verdad? ¿Están escuchando? ¿Se escucha? Sí, doctor. Las muertes maternas por causa de enfermedad por COVID-19, según la prueba confirmatoria de 2021, se vio que estaban asociadas en el 66% como un factor predisponente, no predisponente, sino un factor que complique, en este caso, presente complicaciones en el embarazo y posparto. Y se ve que en Lima Metropolitana era el 50% del total de casos. Y de este grupo el 66.4%, ¿no es cierto?, con infección de COVID-19 confirmada mediante pruebas de laboratorio. Entonces, vimos que las muertes maternas con infección por COVID-19 confirmada y según sus causas de defunción, se vieron que pues las defunciones dentro de lo que era el COVID-19, pues estas eran complicaciones del COVID, ¿no? Va a decir complicaciones respiratorias. Y estas muertes con infección de COVID-19 confirmadas, según el grupo de edad, se dio más en los pacientes también de 20 a 34 años, ¿no? Las características de las muertes maternas en el Perú en el 2020-2021 sigue siendo la misma, donde tenemos en el puerperio, son el mayor número de casos, y dentro de ello está en primer lugar la hemorragia posparto. La mayor proporción de muerte materna ocurrió durante el puerperio, ¿sí? La gran mayoría ocurrió en partos institucionalizados en hospital, y dentro de los partos institucionalizados en el nivel 2 de atención se dieron la mayoría en las muertes maternas. Donde cuando hablamos de institucionales con mayor incidencia en MINSA, que es salud, que Fuerzas Armadas o privados, más en MINSA. Doctor, y o sea, la atención en MINSA es deficiente, es pésima, no. Lo que te dice es que MINSA maneja más número de pacientes. MINSA maneja pacientes realmente que vienen tanto de área rural y urbana, a comparación de salud, que no tiene menos pacientes de área rural y más urbana. Sí, que es la gran diferencia, es por ello que pues tenemos más número de muertes maternas por parte de MINSA. Conclusiones, la gestante se encuentra en una situación de mayor susceptibilidad a situaciones de fertilidades y la mortalidad materna en el Perú en el año 2021 fue más frecuente en las regiones de costa y selva, y esto incluso con partos institucionalizados, y el grupo etario más afectado fueron las gestantes mayores de 35 años. Y en el primer semestre, el 2021, las causas indirectas superaron a las directas en la mortalidad materna. Claro, porque una indirecta sería el COVID-19, ¿no? La causa más frecuente fue el COVID-19. Y en el segundo semestre del 2021, las muertes maternas por infección de COVID-19, ¿sí? Redujeron debido al inicio de la vacunación. Y durante todo el año 2021, las causas directas de muerte materna fueron trastornos hipertensivos y hemorragias obstétricas, las causas directas. Mire que cambió por un momento, en este caso de hemorragias obstétricas, por el estado hipertensivo del embarazo. Pero esto fue momentáneo, me refiero momentáneo porque en la estadística nuevamente las complicaciones más frecuentes vuelven a ser y seguirán siendo, hasta la fecha, la hemorragia posparto. En el momento en que se dieron las muertes maternas fue durante el puerperio, más que en el puerperio que durante el trabajo de parto. Y recordemos que la hemorragia posparto pues, se da precisamente también en el puerperio. La situación de la mortalidad materna en el Perú para el 2022. Pero para el 2022, en la semana epidemiológica 21, se notificaron en el sistema de vigilancia 123 muertes, que pues fue en descenso para el 2022, ¿sí? Fue en descenso. Donde pues las muertes maternas registradas fueron más en la Libertad, Lima, provincias del equipo de Moquegua, ¿sí? Para el 2022. Y la edad promedio fue de 29 años, y el grupo de edad mujeres de 30 a 34 fue el más afectado. El 58%, o sea que quiere decir 46 muertes, ocurrieron en mujeres de 20 a 34 años. Y el 53.2 de que son 42, corresponden a mujeres entre 30 y 59 años, adultas. O sea, doctor, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Que también tuvimos casos de mujeres, en este caso, sí, casos de mujeres en edad materna avanzada.
pacientes adultas, ¿sí? Y la tabla de muerte materna según causas de defunción, nuevamente están las hemorragias obstétricas, trastornos hipertensivos en segundo lugar. Y las causas indirectas sigue primando el COVID-19 para los años 2019, 2021 y 2022. Ya no se olviden ese dato. Intervenciones para reducir la mortalidad materna. Prevención del embarazo no planificado. Asegurar el espaciamiento de embarazos. Periodo genético. Atención prenatal reenfocada de calidad, precoz, oportuna y completa. Atención institucional y calificada del parto en los establecimientos de salud con capacidad resolutiva y adecuación cultural. Atención de las complicaciones obstétricas, hemorragia, hipertensión inducida por el embarazo, sepsis, aborto, en este caso, aborto inseguro y prevención de las infecciones asociadas en la atención de la salud. Educación para las mujeres, conocer y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Básicamente, se vio que el cambio estadístico iba cambiando el panorama del 2019 al 21-22, donde vimos que hubo un pico de mortalidad materna entre los 19 y 21, y donde este fue disminuyendo hacia el 2020, pero se vio que las muertes o complicaciones por COVID-19 incrementaron en el 2021 y el 2022 nuevamente vimos que descendió el número de muertes maternas, de mortalidad materna, pero aún se considera que la primera complicación o causa de muerte materna es la hemorragia postparto. Sí, muy bien, preguntas. Doctor, disculpe, una pregunta, no la escuché bien. Para el año 2022, ¿cuánto es la mortalidad materna? Para el año 2022, el número de muertes maternas descendió a 123 muertes a nivel nacional. 123, doctor. 123, sí, para el 2022. Ojo que este dato estadístico, ¿sí? ¿Sí? Está dada hasta la semana 21, la semana epidemiológica 21, porque recuerden que no hemos terminado el 2022. No hemos terminado el 2022, por si acaso. Muy bien. Teníamos un tema pendiente de sífilis, voy a aperturarlo, que estaba en las expos de ITS, ¿sí? Que es cortito, pero es importante que lo sepan. ¿Ya? Muy bien. Ahí nomás, un ratito. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Sífilis. Es una enfermedad infecciosa sistémica causada por una espiroqueta, ¿no? Una bacteria que es el Treponema pallidum. Y al ingresar al cuerpo, vale decir, al ser infectados por este germen, pues lo que produce es una serie de respuestas en el nivel del sistema inmune, los cuales pueden ser adaptativos o hasta degenerativos durante el paso de los años, ya que recordemos que esta tiene una amplia distribución mundial, tiene como medio de transmisión la vía sexual entre grupos etarios en mujeres y hombres en edad fértil, vale decir entre los 15 y 30 años, que esos son los picos máximos, y pues un factor de riesgo las múltiples parejas sexuales, ¿no? Y la importancia del treponema pallidum o el cuadro de la enfermedad de sífilis o LUES, que también se llama así, LUES, es pues la transmisión vertical, que es el problema en cuanto al producto. Recordemos que tiene dos etapas, la sífilis precoz y sífilis tardía. La precoz tiene 2 años de evolución en una etapa primaria y puede llegar a una etapa secundaria. La sífilis tardía ya es una etapa terciaria, ¿no? Donde ya puede pasar incluso hasta una neurosífilis. En la etapa primaria, la ubicación más frecuente en la mujer es en los labios menores o a nivel vulvar, donde se pueden evidenciar lesiones, ¿sí? Lesiones, como es el chancro duro o blando. ¿Quién me dice? A ver si han hecho la tarea. Y en el surco balano prepucial. Las lesiones por LUES o sífilis se conoce como el chancro duro o chancro blando. Duro. Duro.
Muy bien. ¿Y el chancro blando? ¿Por quién? Haemophilus ducrei. Muy bien. ¿Cuál de los dos duele? El de Haemophilus ducrei. Muy Blando, bien. blando. Muy bien. Listo, eso no se olviden, ¿ah? Y se manifiesta por la lesión localizada en la entrada del microorganismo luego de 10 o 90 días tras la infección. Sí, entonces, donde existe una penetración, donde hablamos de la sífilis, donde el chancro de inoculación, ¿no es cierto? Donde hay una penetración, multiplicación bacteriana, diseminación, y el daño en la sífilis primaria, ¿no? La sífilis primaria es donde hay la lesión dérmica, ¿no es cierto? Y finalmente, esta pues se distribuye a la economía. Y ahí es donde hablamos de la sepsis prenatal, donde dice que si esta se da a partir del cuarto mes en promedio, sí, o sea, las 16 semanas, se puede manifestar con las malformaciones multiorgánicas o incluso la muerte del feto, donde puede incluso, al nacer puede presentar fiebre, irritabilidad y lo demás. Y esto dependiendo si es que la madre tuvo un cuadro de infección o preinfección durante o antes del embarazo. Doctor, ¿cuándo debemos temer la infección? Si es dentro del primer trimestre. ¿Cuándo debemos temer más? Si es que esta paciente se infectó antes del embarazo y no recibió tratamiento. Porque sabemos que esta espiroqueta puede dar lesiones a nivel, en este caso, en el feto. Puede provocar retinitis, puede provocar erupción maculopapular, los famosos gomas, ¿sí? La tibia en sable, una alteración, en este caso a nivel ósea, ¿sí? Anemia, hemólisis, insuficiencias hepáticas, queratinitis por lesión dérmica, los dientes de Hutchinson o los famosos dientes en tornillo, ¿sí? ¿Sí? Y el paladar perforado, incluso nos podría dar estas lesiones dérmicas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, básicamente, en lo que es sífilis, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber que si la infección está dada dentro del primer trimestre, altísimo riesgo en el feto. Segundo, si esta paciente tuvo infección antes del embarazo y no estuvo tratada, mayor riesgo de infección. Doctor, ¿y qué pasaría si el feto llega a presentar la infección luego de las 20 semanas? ¿Hay mayor riesgo? ¿Mayor riesgo de alguna alteración o malformación? No, pero sí las manifestaciones dérmicas, cutáneas o hasta incluso afección ocular o neurológica también. O sea, eso es lo que tienen que tener claro en cuanto a la infección por sífilis y en cuanto al manejo o tratamiento. El tratamiento de Lues o la sífilis se maneja con penicilina benzatínica. La penicilina benzatínica sabemos que es un tipo de penicilina de liberación lenta o que tiene mayor tiempo de vida media. Y puede decir que es de depósito, ¿no? Tú lo administras hoy y te garantiza que el tiempo de vida media te ha cubierto el mes. Por eso es que se aplican en promedio los 4 millones de penicilina benzatínica administrados, en este caso mensual a los 6 meses, ¿sí? Donde tú tengas que hacer el control y las diluciones en cuanto a la identificación de las pruebas de sífilis. Ahora viene la tarea. Adriana, anotamos. Está bien, doctor. Sífilis, esquema de tratamiento. Eso es uno. Segunda tarea. Pruebas treponémicas y no treponémicas para sífilis. ¿A qué se refiere su doctor? Que tenemos pruebas para diagnóstico de sífilis donde llegamos a identificar el mismo treponema, o sea, la misma bacteria, o hay pruebas que solamente identifican ciertas proteínas de esta bacteria. Y ustedes tienen que saber cuáles son las pruebas más ideales para descartar sífilis, ¿no? En nuestros pacientes. ¿Sí? Pruebas treponémicas, no treponémicas. Diferencias entre sífilis primaria, secundaria y terciaria. Diferencias entre sífilis primaria, secundaria y terciaria. Sí, esas son las 3 preguntas de la tarea. ¿Sí? Sí, doctor, está bien. Muy bien. Entonces, se está dando lo más importante en datos en lo que es la patología Lues o el Lues y lo que es mortalidad materna. ¿Sí? Entonces, por favor, definiciones, lo más importante, definiciones. Y les he dado bien clarito. ¿Ya?
Voy a subir estas exposiciones el día de hoy a nuestra aula virtual ya para tenerla actualizada y los temas de exposición. Preguntas. Muy bien, si no tenemos preguntas, concluimos el temario para el día de hoy y planteamos nuestro repaso en la semana, puede ser viernes, sábado, domingo, lunes, y el día del examen se le está dando a conocer el día viernes. Este viernes, de una vez, para coordinar con vuestra delegada de grupo. Adrián, ibas a decir algo. Sí, doctor. Estábamos conversando con los chicos para ver si el examen puede ser el día 17, por favor, en la mañana. El día El sábado 17, doctor, en la mañana. sábado 17. Porque las entregas de los aportes va a ser el día 18 más tardar, Sí, doctor, ¿verdad? hasta el Tengo 18. entendido eso, sí, he visto esta publicación hasta el 18. Eso ya está definido, ¿verdad? Sí, doctor, ya no nos han dado ampliación, así que ya quedó hasta el 18. Ya deme un segundito, por favor, no me corte ni se vaya. Rayos, 17, estoy en emergencia. No, chicos, el 17 me programaron turno todo el día en el hospital. Todo el día y en emergencia, ni para escaparme. Imposible. En ningún horario, doctor. En ningún horario, Adriana. En ningún horario. Podríamos hacer el examen el día 16, ¿sí? El día 16. Y para darle las facilidades podría ser, si no es en la mañana, al mediodía, para darle las facilidades. El 16 o el día 14. Ya convérsalo, por favor, con el grupo. Repito, el día 16. A ver, el 16 que tengo. Me pusieron... Sí, el 16 podría ser en la tarde. Se me ocurre 2, 3 de la tarde.